Bueno, pues bienvenidos al 41º curso de actualización en matemáticas. Como todos sabéis, el año pasado habíamos organizado un acto, unos monólogos para celebrar tanto el 40 aniversario del seminario como el Día de las Matemáticas en marzo. Pero vino el maldito COVID y nos fastidió los planes. Entonces esperemos, ojalá pudiéramos celebrar el 41 aniversario, que además es primo, y sería perfecto, pero bueno. Como veis, el seminario queremos que siga vivo. Dentro de las circunstancias vamos a intentar seguir organizando actividades. Nos hemos adaptado a las circunstancias actuales, hemos cambiado la ubicación. Además, en este aula, con toda la distancia, tenemos un aula espejo, la 001, ahí también se puede ver. Y, por supuesto, se puede seguir desde casa. ¿Vale? Os mandé el enlace y no hay problema. Para el control de asistencias, hemos puesto en las dos aulas, en la entrada, está el control de firmas, con el gel hidroalcohólico al lado, ¿vale? El boli sí que está tocado, pero uno luego se lava y no pasa nada. Y para los de casa, pues por favor poned vuestro nombre, no me pongáis nombre y apellidos para yo luego pues, controlar quién ha asistido y así hacer un poco de control de asistencia. Es posible que en noviembre haya otra charla de curso de actualización. No lo anuncié en la carta que enviamos porque todavía no lo sabía, pero va a haber unas jornadas de didáctica y es posible que la charla inaugural la metamos también en el curso de actualización, pero ya os informaré. También deciros que varios compañeros del departamento estamos involucrados en un proyecto a nivel nacional de DIMA, de divulgación de matemáticas, que se llama Marzo Mes de las Matemáticas. Y se van a hacer varias actividades, muchas online, a lo largo del curso, talleres, conferencias, etc. Y entre las conferencias van a empezar en noviembre. Se van a hacer 2 conferencias al mes y luego en marzo ya 4. No, pues que se me ha puesto mi foto. Sí, me parece muy bien. Y entonces decir que la charla inaugural va a ser el 13 de noviembre, que además la va a dar nuestro compañero Eduardo Sáez de Calzón. Estas charlas en principio del noviembre. Perdona, la foto la hiciste tú, ¿eh? Es buena por eso. Bueno, estas charlas no van a estar dentro en principio, igual algunas sí, pero no van a estar dentro del seminario, pero sí que usaremos el canal de comunicación del seminario pues, para daros la información porque seguro que son muy interesantes, además luego estarán grabadas y las podréis ver. Antes de presentar al conferenciante, pues como he dicho, este año pues, es un poco complicado. Si queremos hacer las actividades online, es muy difícil invitar gente de fuera, porque en estos momentos, ¿no? Me decían, eso está ilegal. Invitar a alguien de Madrid a que venga aquí a dar una charla. Entonces, pues os animo encarecidamente a que os animéis este año, que vamos a tener un montón de tiempo, que vamos a estar un montón de tiempo en casa, pues a que preparéis una charlita. Vosotros contactéis, a César ya lo he engañado, ¿no? Y a César lo tenemos para diciembre ya preparado y eso pues para el año 2021 pues a ver si os animáis más de uno de los que estáis aquí y contamos. Bueno, y paso ya a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Es un placer presentar a nuestro compañero y amigo Juan Luis Barona. Juan Luis es catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de La Rioja, es un gran investigador con más de 80 artículos publicados en revistas de reconocido prestigio, ha escrito varios libros, es uno de los directores de La Gaceta, la revista de la Real Sociedad Matemática Española, y es un miembro activo de este seminario. Durante unos años fue el responsable, ha dado varias charlas y es un público fiel. Así que nada más que agradecer a Juan Luis el haber aceptado y más en estas circunstancias y ya os dejo. Bueno, muchas gracias, Luis. Y bueno, yo creo que ya sin decir nada más voy a empezar porque esto era... ya son y 10 y ya se está pasando el rato. Bueno, la charla se llama 100 años sin Ramanujan y el motivo de la charla es precisamente pues porque ahora hace 100 años que murió Ramanujan. La idea era de esta charla haberla dado antes del verano. Ramanujan murió, pues no sé, creo que fue en marzo, en abril, por ahí, ¿eh? Era la charla que estaba pensado en mayo, por ahí. Entonces, pero bueno, pues como hoy no pudo ser, pues seguimos en el mismo año de Ramanujan. Y bueno, uno de los resultados más conocidos de Ramanujan es el del cálculo del número de particiones. Y lo que vamos a contar aquí es
lo que hizo él sin demostraciones, ¿no? Porque las demostraciones desde luego no tienen nada de fáciles. Ramanujan, seguro que todos conocéis que hay una película de Ramanujan que es el hombre que hablaba, no, que conocía el infinito, y allí salen muchas anécdotas de cosas de matemáticas, pero claro, allí no se explican bien las matemáticas, y casi todo lo que se dice es de este problema. Allí sale un tío que es el mayor McMahon, que es un militar, por eso era mayor, y le desafía a Ramanujan a hacer cosas y tal, y bueno, pues esas cosas que son en una película son de las que están aquí en la charla. Aquí, lógicamente, con la explicación matemática y allí pues no. La película está en YouTube y gratis y en doblado en español, o sea, como creo que luego no os podéis ir de bares ni nada similar, pues igual la queréis ver un día de estos. Y bueno, pues vamos a empezar. Esto es, bueno, Ramanujan, todo el mundo lo conoce, yo no voy a hablar de la vida, ni de nada así, bueno, todo el mundo, no sé, yo calculo que todo el mundo lo conoce y si no, pues ahora, hace años era difícil encontrar información, ahora encuentras información casi sin querer, ¿no? Ramanujan era tamil, nació en la India en el año 1887, que era colonia inglesa. Era un tío, de hecho era brahman, que es la casta superior, pero bueno, que fuera brahman no quiere decir que no fuera pobre del todo, ¿no? Y él se dedicó a las matemáticas desde pequeño. Él tenía un libro de matemáticas que había conseguido no sé dónde, que era un libro para estudiar los exámenes de ingreso a Cambridge, que era un libro que solo tenía resultados de matemáticas sin demostraciones ni nada, y él pues se puso a hacer cosas de las que había en el libro, pero él no tenía el concepto de demostración, porque en el libro que tenía no había demostraciones. Entonces nadie entendía exactamente cómo se imaginaba las cosas y cómo se imaginaban los resultados. Claro, como no tenía demostraciones, ni sabía casi nada de matemáticas más que lo que había en ese libro, muchas de las cosas que él descubría pues realmente estaban mal, ¿eh? Otras estaban bien y eran conocidas y otras eran cosas alucinantes y dices, joder, ¿dónde ha sacado este tío estas cosas? Y muchas eran verdad, ¿no? Se han tardado, pues yo qué sé, cerca de un siglo en intentar entender todas las cosas que él hizo. Ramanujan escribió una carta a varios matemáticos ingleses mandándole sus resultados. Solo le contestó Hardy, los otros yo creo que si se enteraron después se tenían que haber estado tirando los pelos por no haberle hecho caso. Y Hardy logró llevárselo a Inglaterra. Aquí hubiera sido imposible, aquí la burocracia hubiera sido del copón bendito, vamos. Y allí pues estuvieron trabajando juntos varios años. Él enfermó, se supone que tuberculosis, no está muy claro porque si ahora es difícil saber quién tiene COVID o tiene otra cosa, pues imaginaos entonces para ver si era tuberculosis u otro bicho, ¿eh? Y al final pues bueno, estuvo con recaídas y tal, se volvió a la India y en la India pues murió no mucho después, bueno, vivió pues eso, 24 años, 23 años. No llegó a cumplir 23, murió con 22 años. A ver, bueno, pues vamos a ver lo que es una partición, ¿eh? Tenemos un conjunto A mayúscula, un conjunto cualquiera con números enteros, ¿eh? Y llamamos una partición de un número n. Esto tiene, no sé. El puntito de medio, de arriba. Vale, llamamos una partición del número n a conseguir n sumando elementos de el AF. O sea, sub j, cada uno lo podemos tomar tantas veces como nos dé la gana, ¿eh? Y si pensamos también que en vez de tomar cada uno tantas veces como nos dé la gana, lo que hacemos es poner el número de veces con un número aquí multiplicando, podemos pensar incluso que cogemos absolutamente todos los números del conjunto, ¿eh? Y lo que ocurre es que, bueno, pues salvo un número finito,
todos pueden ser ceros, ¿no? Bien. Entonces la pregunta es que de cuántas maneras podemos escribir n como suma de elementos de A. Esto sería la pregunta general y formalmente esto lo podemos escribir así. Claro, para echar cuentas tenemos que tener alguna fórmula. Cuando tenemos fórmulas, pues en las fórmulas se pueden meter desarrollo y hacer cosas con ellas. Entonces, pues hay que tener fórmulas de este estilo, que aquí lo único que pasa es que estamos sumando 1 cada vez que ocurre una cosa de esas, ¿no? Y así, pues contamos esto. O lo podemos poner así. Cuando estudiamos en el colegio, incluso casi en la universidad, yo creo que no se ven más cosas distintas, se habla de variaciones, combinaciones y permutaciones. Eso es lo que llamamos a la combinatoria. Hay muchísimos más problemas de combinatoria que no son ni variaciones, ni combinaciones, ni permutaciones. Y en el colegio solo se estudian eso, pero vamos, hay muchísimos más. Y este, pues es uno, que es un problema de combinatoria. Combinatorias, ¿cuántas posibilidades hay de conseguir esto? ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Pues eso se llama combinatoria, ¿no? Y bueno, y en la propuesta original de este problema fue de Leibniz, en una carta que fechaba en 1896, se hablaba sobre este problema. ¿Cuántas maneras se puede conseguir n como suma de enteros positivos? Más adelante, pues también estudiaron algo sobre el tema Euler y Jacobi. Leibniz solamente prácticamente tenía la carta, no hizo nada. Euler sí que ya hizo muchas cosas y Jacobi también. Luego en un periodo intermedio, pues estos tipos, McMahon es el que nombró de la película, y ya pues los que llegaron al final de cómo está ahora, pues Hardy, Ramanujan y Ramanujan. Aquí podemos poner muchas condiciones adicionales, aquí podemos complicarnos la vida todo lo que nos dé la gana. Podemos decir pues que en vez de sumar enteros sumamos primos, o sea que el conjunto A es el conjunto de los primos, que no permitimos que haya más de 3 sumandos iguales, o lo que nos dé la gana, que haya siempre un número impar de sumandos, un número par de sumandos, lo que sea. Siempre podemos complicarnos la vida con muchas cosas de estas y aquí no lo vamos a hacer. Vamos a analizar el caso más sencillo, que es de números enteros y sumando sin ninguna restricción. ¿Cuál es este? Joder, qué lío. Bien, lo que decía que no vamos a complicar las cosas, sino a simplificarlas. Vamos a coger el caso más sencillo. Los naturales y Pn es el número de formas de escribir n como suma de enteros positivos. Esto se denomina a veces particiones sin restricción. Por ejemplo, pues el 5 se puede conseguir de todas estas maneras. 4 más 1, 3 más 2, 3 más 1 más 1. Y entonces aquí lo que decimos es que P de 5 es igual a 7. Si uno se pone a contarlos, lo más normal es que les salgan 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque se le olvida sobra el 5. Eso también cuenta. Bien. Una aplicación práctica, hasta cierto punto práctica, es que pues hay P de 176 formas de conseguir mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados español. Esto sería sin restricciones sobre el número de partidos que haya y sobre cuántos diputados tiene cada partido. Podría haber que 176 partidos podemos poner con un diputado cada uno, ¿no? Bueno, hay 350 diputados, pero bueno, o sea, ¿no? No sé cómo quedó esto. Bueno, hay una manera de representar gráficamente las particiones que es, bueno, esto es lo único sencillito que hay en el asunto, que es que, bueno, si tenemos el 16, pues lo podemos poner como 6 más 4 más 3 más 1, 6 más 4 más 3 más 1, y además se puede hacer al revés, se puede hacer, si en vez de contar por filas, contamos por columnas, pues sería 4 más 3 más 3 más 2 más 1 más 1, ¿no? Eso se llaman particiones conjugadas. Eso se llaman particiones conjugadas. Y hay particiones que son autoconjugadas, que la conjugada es ella misma. Un caso es este, cuando tenemos un cuadrado, ¿no? Lo mismo, pero bueno, esto no son cuadrados, esto sería
3 más 2 más 1, y si lo contamos así también 3 más 2 más 1. 3 más 1 más 1 y 3 más 1 más 1 en ambas direcciones. Y bueno, estas propiedades sencillitas no las vamos a utilizar en lo que sigue, pero algunas de las demostraciones de Jacobi y cosas así sí que usan estas cosas. Pero no vamos a hacer demostraciones, o sea que tampoco... Bueno, esto es una tabla del número de particiones, bueno, de lo que me cabía aquí. Este es el número de particiones para n desde 1 hasta 60. ¿Cuántos salen? Ya veis que es un número que va creciendo bastante. No crece tanto como el factorial, pero bueno. Pero tampoco se ve un patrón. Veis, unas veces crece más y otras menos. 1, 2, 3, aquí ha crecido 1 cada vez, aquí crece 2, aquí crece 2, aquí crece 4, aquí crece 4, aquí crece 7, aquí crece 8, aquí 12. No sé, no se ve ningún patrón de ninguna cosa. Si uno se pone con un patrón, no encuentra absolutamente nada por ningún lado. Hay alguno, pero está tan oculto que es imposible verlo. Bueno, y la pregunta es cómo evaluar PDN. ¿Hay una fórmula para evaluar PDN? ¿Hay alguna fórmula cerrada que me dé PDN para cualquier n? Y si no encontramos eso, pues ¿de qué tamaño es PDN? Algo así como encontrar una fórmula de Stirling para el factorial. El factorial es del tamaño de tal. Entonces esto es una de las cosas que se pretendería. Encontrar una función FDN sencilla, de tal manera que PDN fuera del tamaño de FDN. En el sentido que se utiliza con los límites, ¿no? Que el límite del cociente tiende a 1 cuando n tiende a infinito, como ocurre pues con el factorial. El factorial pues es de este tamaño, en el sentido de que el cociente cuando n tiende a infinito tiende a 1. Joder. Bueno, una cosa que se utiliza mucho en este tipo de problemas, y en combinatoria en general, o con los números de Fibonacci y cosas así, es hablar de la función generatriz. La función generatriz llamamos G mayúscula, o de otra manera, aquí ponemos los coeficientes que queramos y lo transformamos en una serie multiplicando por x a la n. Claro, esta serie, si esto crece demasiado, de una forma demasiado gorda, pues esto no va a converger nunca. El radio de convergencia va a ser 0. Pero salvo eso, con un x a lo mejor más pequeño que un medio o cosas así, pues, digo x más pequeño que un medio para que esto tienda mucho a 0, con lo cual, pues aunque a su n se vaya al infinito, puede ocurrir que esto converge. Pues esta función va a converger, a lo mejor para x pequeñito. Esta función significa algo, bueno, que no es una serie que no converge y no es nada, y hemos definido una función y con ella se puede hacer algo. Una de las maneras, por ejemplo, de encontrar fórmulas para la expresión de Fibonacci es esa. Aquí se ponen los números de Fibonacci, se define una función generatriz de esta manera y se cuentan cosas sobre la función generatriz, sobre los números de Fibonacci a partir de manipular las funciones. Esta cosa que se utiliza en muchísimos sitios, no es que sea especialmente esto. Y el caso es que Euler encontró cuál es la función G. Euler encontró cuál es la función G para las particiones. Si los A sub n es el número de particiones, Euler encontró que la función G es esta cosa. Claro, esta cosa es un producto infinito. Esa cosa es un producto infinito. Pero bueno, si es esa, es que es esa. ¿Qué culpa tenía Euler que fuera esa? Bien. Y bueno, más o menos, ignorando condiciones de convergencia y cuando podemos cambiar de orden las cosas y tal, esto no es muy difícil de ver. Habría que decir, no pretendamos seguir la demostración, pero para que veáis la dificultad que tiene, que no es demasiado, ¿no? Tenemos esta cosa, cada uno de estos factores aquí es una progresión geométrica de razón, pues x cuadrado, x cubo, tal, 1 menos 1 partido por x es la suma de la progresión geométrica
de razón x, esta sería la suma de la progresión geométrica de razón x cuadrado, me daría x cuadrado, ¿está? Entonces, este producto infinito sería el producto de todas estas cosas. Si ahora aquí multiplicamos todos por todos, si aquí multiplicamos todos por todos, cuando tenemos todo unos me sale 1, y si no, salen unas cosas que van a ser los coeficientes a sub n por x a la n. Se trata de qué coeficientes, si aquí queremos que sume n, qué coeficientes, si aquí queremos que sume n, qué coeficientes tenemos que tener para que sume n. Pues si queremos que aquí sume 6, vamos a suponer, bueno, si queremos que sume 6, pues podemos conseguirlo como 6 más 3 más 0, es decir, 6, lo podemos conseguir como 3 más 3, o sea, 3 más un 3 de aquí, lo podemos conseguir como pues un 1 más un 2 de aquí más un 3 de aquí, bien, de distintas maneras de... Bien, y entonces lo que hay que ver es que a sub n es igual a p sub n. Supongamos que hemos cogido el término x a la n más 1 de la primera serie. x2n más 2, porque aquí siempre es múltiplo de 2, el exponente de la segunda. x3n más 3 de la tercera. xk de la enésima. Y su producto es esta cosa. El producto es esta cosa, multiplicar todo por todo. Y queremos que esto valga x elevado a n. Queremos que esto valga x elevado a n. Pues es lo mismo que decir que estos cacharricos suman n. Pero decir que estos cacharricos suman n es lo mismo que decir que hemos cogido unos n1 veces, 2 es n 2 veces, hasta k nk veces. Y esto es una partición de n en sumandos positivos, ¿no? Y al revés, cada partición pues ocurre lo mismo y lo que tenemos es que se tiene la fórmula de Euler, que bueno, habría que ver que efectivamente aquí se puede multiplicar todo por todo, cambiar de orden las cosas y tal, pero esas son cosas que desde luego Euler no se preocupaba de ellas ni de casualidad. Bueno, el ejemplo que he visto antes sería con las partidas de Gauss. Esto, de verdad, tenía que poner adelante y atrás o alguna cosa así, porque... O, bueno, tener un conferenciante menos torpe, pero yo nunca se coge la oportunidad. Lo mismo que teníamos esta cosa para las particiones sin restricción, pues para otro tipo de particiones hay otra fórmula que me va a dar, que va a ser la función generatriz, aquí en vez de con las particiones sin restricción, con otro tipo de particiones distintas. Y a ver, y aquí hay unas cuantas, que no las vamos a usar para nada, pero simplemente para que veáis que eso de la función generatriz se utiliza por muchas otras cosas. Esto sería la función generatriz para las particiones de n en partes impares. Aquí estamos sumando solo números impares. Aquí las particiones de n en números pares. Estas serían las particiones de n en números cuadrados. Estas serían las particiones de n en primos. Las particiones de n en números distintos. Las particiones de n en números impares y distintos. Pares y distintos, cuadrados distintos, primos distintos. Entonces, bueno, pues muchas chorradicas que tienen, pues, en muchas de ellas se puede hacer cosas más o menos parecidas. Bien, vamos ya con las particiones sin restricción normales y corrientes, y este es el primer resultado de cómo se puede calcular PDN, que esto va a acabar siendo de Euler. Y aquí empalma con unas cosas que se llaman los números pentagonales, que en principio parece que no tiene absolutamente nada que ver, pero misteriosamente los números pentagonales acaban teniendo que ver con las particiones. Y los números pentagonales se les llama a esto. Vamos construyendo pentágonos según esta regla. Aquí un numérico, un puntito, vamos añadiendo, este sería el primer número pentagonal, el siguiente le cogemos a este y le añadimos este otro. Entonces cogemos este y este es óptico. El tercero sería añadir esta cosa, y aquí salen estos más esto otro, que salen 12. La siguiente sería añadir esto y salen 22. El siguiente sería añadir esto y salen 35. El siguiente pues ya sería añadir lo que sea y saldrá lo que tenga que salir. Bueno, vamos a ver cómo va esta cuenta para pasar de uno al siguiente. Bueno, para pasar de uno al siguiente, para pasar de lo que estamos añadiendo, tengo todos estos, vamos a ver cómo se pasa al último.
Si tengo todo esto para añadir, para pasar al último, lo que tengo que añadir es estas 4 esquinas. En cada paso siempre se añaden 4 esquinas, estas 4, y luego 3 aristas, y en cada arista tenemos n-2 cacharricos, ¿no? En la quinta tenemos 3, entonces 3 veces por n-2 cacharricos. Entonces da una fórmula de recurrencia, y una vez que la tiene la fórmula de recurrencia, bueno, pues si sabes que la fórmula es esta, se prueba por inducción sin ningún problema. Si no se tiene que la fórmula es esa, pues igual tienes que ingeniarte a saber por y saber por inducción. Pero por inducción normalmente, si tienes una fórmula de este estilo, pues probarla por inducción no tiene ninguna dificultad. La cosa es descubrirla. Inducción vale para probar alguna vez que sabes cuál es la respuesta. Si no sabes cuál es la respuesta, pues la inducción no te vale para nada. Y los primeros números pentagonales, pues son estos de aquí. Aquí está hasta el 35, el siguiente sería 51, 70, 92. Bien. Bueno, veis que aquí la fórmula es esta, y aquí hemos puesto 1, 2, 3, pero esta fórmula también tiene sentido. Siempre de 1, 2, 3 ponemos 0, menos 1, menos 2, menos 3, y ponemos enteros. Y eso es lo que se llama números pentagonales generalizados. Si ponemos menos 1, menos 2, menos 3 y cosas de esos, eso ya no tiene ningún sentido geométrico, en el sentido que ya no tiene nada que ver con un pentágono, pero el caso es que es la misma fórmula de antes y hemos dicho, bueno, pues en vez de los números n0, 1, 2, 3, lo voy a poner en general. Y los primeros números pentagonales, pues son estos de aquí. Aquí están los de antes y algunos nuevos. No van alternando uno con positivo, otro negativo, y pueden ir mezclando sin punto. Y el caso es que aquí lo que probó Euler es el teorema del número pentagonal. Y lo que probó Euler es que esta cosa sale si hacemos este producto infinito, sale esta cosa con menos 1 elevado acá y con los x elevado a los números pentagonales generalizados. Lo que ocurre si multiplicamos esto, 1 menos x, 1 menos x cuadrado, 1 menos x cubo, y así, entonces, bueno, pues se va multiplicando todo por todo, muchos exponentes se cancelan al hacer este producto de todo por todo, y lo que ocurre, pues que unos se cancelan y otros no, y los que no se cancelan, pues a veces tienen signo 1 y otras veces tienen signo menos 1, y además lo que ocurre es que el exponente es el de los números pentagonales generalizados. Esto no es ya, así como la demostración de antes era muy sencillita, y había que hacer alguna ajuste, comprobar con cuidado los 8, esto ya se complica más. Esta demostración es difícil. La demostración original es de Euler, y luego pues ha habido demostraciones de Legendre, de Jacobi, de Franklin, y bueno, estas ya son más complicadas. Desde luego, Jacobi aquí hizo muchos avances en esto. Bueno, el caso es que a partir de la fórmula anterior, lo que se puede conseguir es que es esto, que P de n es esta serie infinita, en que lo que ocurre es que casi todos los sumandos son 0 a partir de un sitio, entonces al final esta suma es finita, en que el P de n depende de P de n con números altos. Este es un número más pequeño, y claro, si n es 100, pues lo que ocurre que, bueno, aquí estamos suponiendo que P de n es 0 si n es menor que 0, ¿no? Con lo cual aquí llega un momento en que estos argumentos son negativos y no estamos sumando nada. Pero como no queremos detallar, o no, incluso no es fácil, cuántos sumandos tenemos, pues decimos, bueno, pues a partir de que el argumento sea más pequeño que 0, estamos diciendo que esto vale 0, como estoy haciendo aquí, y ya está. Eso se hace muchas veces cuando no tenemos exactamente control de cuántos van a ser, o de que, bueno, pues que lo tengamos es un coñazo escribirlo. Bien. Y la demostración, si uno tiene el teorema de los números pentagonales de antes,
la demostración no es difícil. Utilizamos esto y utilizamos esto. Esto es la fórmula de los números pentagonales. Esto es la función generatriz. Esto es la función generatriz. Aquí tenemos esta cosa, la multiplicamos por esta otra. Tenemos que 1 es igual a este producto, a este sumatorio, a esta serie por esta serie. Igualamos coeficientes. Aquí el único coeficiente de x a la n no nulo es 1. Todos los demás, este 1 lo estamos escribiendo así, todos los demás coeficientes de multiplicar todo por todo aquí tienen que salir ceros. Uno multiplica aquí con un poquito de cuidado, no se vuelve un poco loco con estas cosas, pero no tiene ninguna dificultad y sale que la fórmula es esta. Sobre todo no tiene ninguna dificultad si sabes lo que tiene que salir, que bueno, juntas las cosas y ya está. Si no, pues no es fácil escribirlo bien. Bueno, pues entonces McMahon, que es el que ya he comentado que sale en la película, que era uno que estaba con Hardy, pues McMahon se dedicaba a calcular, bueno, había más cosas, digo yo. Una de las cosas que había hecho era calcular el número de particiones. Y tenía una tabla en que había calculado P hasta 200. Y lo hacía pues a través de la fórmula anterior, que es pues esta fórmula de aquí. Aquí está puesto poniendo cuáles son los primeros, pero claro, aquí se ven 1, 2, 5, 6. Estos son los números pentagonales que están restando aquí. Bien. Claro, si esto siempre vale 0 y P de un argumento negativo es 0, pues aquí llegamos despejamos este y cada uno lo podemos calcular a partir de los anteriores. Pero ya veis que tenemos, no como los números de Fibonacci, que cada uno sale de los dos anteriores. Aquí tenemos de prácticamente todos los anteriores. No todos, pero sí bastantes. Y bueno, pues de esta manera, pues uno, si tiene ganas, como parece que tenía el McMahon pues se puede calcular esta tabla y ya está. Estos son valores exactos, que salvo que uno se equivoque sumando, pues va a ser exacto, ¿no? Y Ramanujan, ya en las cosas que le había mandado a Hardy, le había mandado fórmulas en las que aproximadamente tenía cómo iba a ser PDN, una expresión asintótica de qué tamaño iba a ser. Pero claro, no lo tenía una fórmula que en vez de saber de dónde había salido, se le había sugerido a la diosa Shiva o como se llamara en sus sueños y él la había escrito. Él a veces contaba cosas así, que se le aparecía una diosa y le contaba cómo eran las fórmulas. Él sabría qué hacía. Y claro, Hardy decía, pues vale, me parece puta madre que lo sepas, pero con esto no podemos publicar nada. ¿Cómo le vas a decir a una revista que es que has encontrado una fórmula porque te la ha dicho la diosa Shiva? Pues que no puede ser, ¿no? Bueno, en la película tiene conversaciones cercanas a ese estilo. Es que tienes que hacer una demostración para poder decir que es así, no puede ser porque se te ha ocurrido a ti. Y el otro, claro, era todo intuición. Y decía, pero si está clarísimo, si es que es perfecto. Sí, está clarísimo para ti, pero nosotros no entendemos nada de lo que nos estás diciendo. Y bueno, pues están todo el día discutiendo sobre este tipo de cosas, de Ramanujan con su intuición y Hardy que, pues, vale, la intuición que quieras, pero tenemos que hacer una demostración. Claro, fíjate, es que Hardy se murió a los 32 años, o sea, no tenía... Y había estado 5 años en Inglaterra, y antes no había estudiado nada de matemáticas, más que cosas por su cuenta, entonces... Si él hubiera podido estudiar más tiempo y cosas así, a lo mejor se hubiera podido adaptar al estilo de demostraciones nuestras y entender las cosas tal como las hacemos y hacer las cosas. Pero bueno, estuvo un poco tiempo y además una parte del tiempo estuvo enfermo, ¿no? Bueno, pues Hardy y Ramanujan, el primer artículo que escribieron con algo que tenía que ver para el número de particiones
fue este de aquí, y en él pone, esto era una especie de publicación preliminar, una revista francesa que era los Contes Rendus de la Academia de Francia de la Academia de Ciencias de París, una publicación de 1917, en la que calculan que el número de particiones es aproximadamente esto otro, que es una P mayúscula, que es esto. Ya veis que la fórmula no tiene nada de sencilla, y esta es una aproximación, pues eso, este cociente elevado a una cosa que tiene una pi. La aproximación es decente, ¿eh? Para 10, pues unas 42 y otros 48. Aquí están quitados los decimales, porque esto, claro, es un número con decimales. Aquí están quitados los decimales, ¿vale? Para 20, 627 tal. Para 80, 15 millones, 16 millones. Si uno hace el cociente, que es lo que tiende por una aproximación asintótica, que el cociente tiende a 1, pues bueno, pues es más o menos, el tamaño está más o menos aproximado. En la misma artículo, ese artículo es un artículo creo que de 3 páginas o algo así, un artículo sin demostraciones, es una publicación preliminar para anunciar lo que van a hacer. Claro, en esa época eso se utilizaba mucho porque realmente que uno intenta acabar escribiendo las matemáticas costaba mucho, no existían antes como ahora, ni siquiera existían las máquinas de escribir, que escribían matemáticas de ninguna forma, entonces no sé cómo lo haría, pero vamos, era desde luego el proceso más complicado que actualmente, ¿no? Y la otra fórmula que tenían otra fórmula que tenían es esta. Esta fórmula tiene un aspecto un poquito raro, porque, bueno, a cualquiera de nosotros, si nos pone una derivada respecto de n, cuando n es un número entero, la derivada respecto de n con un número entero no significa nada, pero bueno, es igual, es una derivada formal en la que, una derivada normal y corriente en la que la variable le llamas n en vez de x. Se hace la derivada, lo que sea, y ya está. Lo que se haga. Lo que pasa es que escrito de esta manera, la expresión queda más corta. Si aquí te uno se puede hacer la derivada respecto de n, pues tienes una derivada de un cociente con una cosa y tal y cual, y sale un chorizo de poco bendito. Y aquí sale pues bastante más cortita la expresión, aunque llama la atención, por lo menos a mí me la llama mucho, que tenga una derivada respecto de n. Y esto es el tamaño del dado. Esta cosa la llamo QDN, esta cosa la llamo QDN, porque ahora vamos a comprobar de qué tamaño es esto. Bueno, esta próxima muchísimo mejor que la de antes. La de antes sería simplemente una especie de primer sumando de esto, y bueno, esto es espectacular. Para 61, pues fijaos que aquí está estos dos cachados, el 62 y el 63. He puesto estos tres para que se vea que unas veces por encima y otras por abajo, la aproximación. Pero bueno, en todo caso muy bueno. No es que las he buscado porque sean especialmente buenas, sino porque se vea que unas por arriba y otras por abajo. Bien. Y tienen una tercera fórmula en el mismo artículo, que es esta, en el que lo que tiene es algún sumando más. La del artículo de la que he puesto antes sería simplemente esto, con el término del error, y aquí tiene pues dos sumandos más. Aquí ya veis que los sumandos pues tienen una pinta preciosa, y el error pues esto. Y esto pues se aproxima mejor todavía, como uno puede suponer. Pero bueno, ya. En la publicación final sobre el asunto, lo que dan es esta serie, que es un desarrollo asintótico. Bueno, las fórmulas pues son estas, vamos a comentar un poquito sobre ellas. No os las voy a preguntar luego a ver si os acordáis, pero sí que quiero hacer algún comentario de cómo son. Estas no son las ASU, estos y estos coeficientes, estos son números, aquí no hay n por ningún sitio. Aquí sí que hay n's. O sea, estos son números fijos, me refiero, que no tienen n's.
Si uno echa esta cuenta con matemáticas o con cualquier otra cosa, le puede salir, pues yo que sé, 17 tercios. Estas no son las expresiones originales de Hardy y Ramanujan. Las que tenían ellos eran bastante más horrorosas que estas. Estas expresiones expresadas de esta manera, para la redundancia, estas son de Rademacher, que las sacó unos años más tarde, pero son equivalentes, ¿eh? Son las mismas. Uno manipula las expresiones de Hardy y Ramanujan, las simplifica, echando una serie de cuentas de cupón y llega a estas. Y bueno, eso lo hizo Rademacher en el 32, pero he puesto estas porque las otras, cada uno me ha ocupado una transparencia entera. Bien. Y en su artículo, Hardy y Ramanujan comparan P100 y P200, que los había calculado más bajos, el valor exacto con lo que le da su fórmula, con 6 sumandos y con 8 sumandos. Ya veis que el error pues es 0,004 y 0,004, ha sido la casualidad. El uno es por encima y el otro por debajo, ¿no? Pero claro, si esto tiene que ser un número entero, en cuanto el error ya sea más pequeño que un medio, pues ya sabes cuál es. En cuanto agotas el error, que es más pequeño que un medio, pues el entero que toca. O sea que, sacando esto en la expresión, pues ya sabes que tiene que ser esta cosa de aquí. Bueno, esto lo que tiene es que tenía un pequeño defecto. Y el pequeño defecto que tenía esto es que esto no es una serie que converja. Si os fijáis aquí antes, voy a ver si me sale el anterior. Aquí tengo una suma y esta suma no va desde k igual 1 hasta infinito. Aquí va desde k hasta algo. No puedo, y aquí tengo un término del error, no puedo sumar como uno haría con el desarrollo de Taylor, que si hago los infinitos sumandos va a resultar que son iguales. No, esto no pasa aquí. En el desarrollo de Taylor puedo poner que si sumo 100 sumandos, pues tendré un error de no sé qué tamaño, pero si sumo los infinitos sumandos, en el desarrollo de Taylor puedo decir que son iguales. Aquí no pasa eso. Esto es una expresión asintótica. Y voy a intentar decir qué quiere decir eso. Lo que quiere decir que es una expresión asintótica es lo que le pasa a la fórmula de Stirling para el factorial. La fórmula de Stirling para el factorial le pasa eso mismo. El factorial, bueno, se ve tomando logaritmos. El factorial lo que ocurre es que es estas cosas. La fórmula de Stirling es esta. La fórmula de Stirling es esta. Hay que desquitar los logaritmos para que quede la fórmula de Stirling. Pero podemos hacer todos los sumandos que queramos. Podemos sumar todo esto hasta n mayúsculas, todas estas cosas que hagamos. Pero no podemos hacer infinitos sumandos, porque esta serie no es convergente. Si hacemos infinitos sumandos, esta serie no es convergente. Cuanto más sumandos hagamos, más pequeño es el término del error, de alguna manera, pero no podemos hacer los infinitos sumandos, porque si hacemos infinitos sumandos desde k igual a 1 hasta infinito, la serie diverge. Ese tipo de cosas que suenan muy raras, bueno, pues realmente pasa. Esto es lo que le ocurre a la fórmula de Stirling. Es una serie asintótica, no converge. Cuanto más sumandos pongamos aquí, mejor se va a aproximar para n grandes. Pero si hago infinitos sumandos, para n minúsculas grandes, si hago infinitos sumandos, es decir, si n mayúscula lo pongo hasta infinito, la serie esta va a diverger. Eso es típico de lo que se denomina sumas de Euler-Mallory. Y estos números que salen aquí son los números de Bernoulli. Bien. Vamos a ver cómo comienza la demostración, simplemente para que veáis qué tipo de cosas se utilizan. No vamos a hacer nada más que ver simplemente qué tipo de matemáticas se usan. Lo que tenemos es que la función de generatriz es esta cosa, y sumatorio de p sub n x a la n, esta converge para el módulo de x menos que 1, y claro, si esto es una serie de Taylor, es decir, que p sub n es la derivada de la g, con el n factorial, y como no lo he puesto aquí, lo tengo con el multiplicante. Y además vamos a utilizar una variable compleja.
el teorema de Cauchy de variable compleja, lo que ocurre es que es la integral a lo largo de un camino alrededor del origen de esta cosa partido por xn más 1, n factorial partido por 2pi. Esto pues las cosas del cálculo de los residuos de variable compleja. Aquí tiene que ser una curva que dé vueltas alrededor del cero. Por ejemplo, pues la circunferencia unidad o no, más pequeña que la unidad, no puede ser la unidad porque esto no converge para un módulo de x igual a 1. Cualquier circunferencia alrededor del cero que tenga radio más pequeño que 1. O si no es una circunferencia que es otra figura, pues da igual siempre que no lleguemos a radio igual a 1 porque el valor de esta integral es independiente del camino siempre que estemos en el sitio 1. Bueno, con lo cual pues no tenemos que igualar una cosa con la otra. Aquí la derivada de enésima me sale aquí y esto es la derivada de enésima y tengo que p sub n es este valor. Ahora, utilizando variable compleja y esta función g es como acaban saliendo las fórmulas de Hardy y Ramanujan. La voy a hacer pues nada más. Bueno, ya os he comentado antes que las fórmulas de Hardy y Ramanujan, el problema que tenían es que eran fórmulas asintóticas, no eran una serie que me dieran una igualdad. Y aquí hay quien le sacaba a Hardy, que no le dejaba a Ramanujan hacer las cosas como él le daba la gana con su intuición, y que si a Ramanujan le hubieran dejado hacer las cosas más con su intuición, hubiera llegado a encontrar la fórmula buena, que es una serie convergente. Y realmente el que encontró la fórmula buena con una fórmula, a lo mejor si Ramanujan hubiera ido más tiempo, pues hubiera seguido y hubiera encontrado, eso hay que saber, ¿no? El que encontró la fórmula buena con una serie convergente fue Rademacher unos años más tarde, pero bueno, 20 años más tarde aproximadamente. Esto es del 17 y Rademacher lo encontró en el 37. Rademacher lo encontró, la fórmula de Ramanujan y Hardy era esta de aquí abajo, y Rademacher lo que encontró es esta otra. Los coeficientes estos en K son los mismos que antes, esto es igual, y la diferencia es que Hardy y Ramanujan aquí tenían una exponencial y esto tiene un seno hiperbólico. Claro, el seno hiperbólico es e elevado a x menos e elevado a menos x partido por 2 y aproximadamente el seno hiperbólico es la exponencial, ¿no? Cuando x es grande, esta cosa de aquí es despreciable y ya está. Claro, lo que pasa es que eso es verdad en la función, pero aquí no está en la función, está en la fórmula, hay que derivar respecto a n, entonces eso ya no queda tan así como lo estoy diciendo. Lo decirlo de esa manera engaña un poco. Entonces la fórmula de Rademacher y la de Ramanujan son parecidísimas. Cambiar la exponencial por un seno hiperbólico. Bueno, y el 2 que está aquí fuera. Y esta serie sí que es una serie convergente. Sí que puedo poner que esto es igual que esto. Aquí tengo que poner con un tercio de error. Porque no puedo sumar hasta el infinito y que me dé una igual. Bueno, pues esto acaba el problema con Rademacher unos años más tarde. Este método ahora se le llama muchas veces método de Hardy, Ramanujan, Rademacher, y también se denomina método del círculo. Bueno, por la integral de variable compleja ya había un círculo y hay que hacer cuentas con variable compleja sobre el círculo, y por eso se le llama también método del círculo, ¿no? Esto resuelve de modo completo y muy satisfactorio, no se ha hecho nada sencillamente mejor después. Un problema muy clásico que planteó Leibniz y Euler. Da la casualidad que A.T. Server, este es un tío muy raro, se llama Conto Dios, es un tío muy bueno, recibió la medalla Fields en 1950, teniendo 20 años, encontró la misma fórmula de Rademacher. Pero pues Rademacher la publicó un poco antes y este hombre que era así muy eso, y dice, no, ya la publicó Rademacher, yo no quiero saber nada, esto ya lo ha hecho Rademacher, yo no he hecho nada, lo que he hecho yo no vale para nada. Antes Elber coincidió con los dos, ya queda difícil, coincidió con los dos, ha publicado artículos con cientos de colaboradores, este riñó con los dos. Y riñó con los dos es una anécdota, ¿no? Porque
Bueno, el teorema del número primo, un teorema muy famoso, lo que ocurre es que se demuestra a partir de los ceros de la función z de Riemann, y lo que estaban buscando era una demostración del teorema del número primo que no utilizara los ceros de la función z de Riemann, que fuera una demostración elemental en el sentido de que no utilizara variable compleja. Elemental en este teoría de números no quiere decir que sea más fácil, sino que no usa variable compleja. Normalmente es más difícil. Y Selberg y Erdos, que se conocían y eran amigos, pues estaban haciendo esas cosas, se las publicaban unos a otros y tal. Y el caso es que en un congreso, en algún sitio, y estaban haciendo distintos y habían llegado a una demostración, compartiendo cosas de unos a otros. Lo más normal es que hubieran publicado juntos, ¿no? Y en un congreso le dijeron a Selberg, joder, pues Erdos y otro tío han encontrado una demostración del teorema del número primo sin variable compleja. Y él le ofendió mucho que dijeran Erdos y otro tío porque él no lo conocía. Y entonces, pues, a raíz de eso acabaron yendo y publicaron las demostraciones por separado. Tenían cosas que eran de Selberg, que utilizaban los dos, pero al final de las demostraciones tenían cosas distintas. Y bueno, pues a raíz de eso, por eso le dieron a Selberg la medalla del año 1950. La demostración esa que pensaban que iba a ser de la leche, una demostración del teorema del número primo que no utilizara variable compleja, pues al final es más fea y más difícil y no ha sido ninguna revolución de nada. Pero en esa época se pensaba que podía ser muy, muy importante. Bien, el caso es que Selberg pues, fue el que criticó muchísimo a Hardy porque decía que era por su culpa, por lo que Ramanujan no había logrado encontrar la fórmula con una serie exacta, sino solo expresiones asintóticas. Ramanujan publicó algún artículo más sobre presentaciones, sobre particiones, que ya no buscaban eso, sino hacía otra cosa con particiones, y en particular, pues mirando la tabla de Van Fajor, Ramanujan encontró esta serie de propiedades, que si P de 5M más 4 es congruente con 0 módulo 5. Es decir, que esto es divisible por 5, que esta cosa siempre es divisible por 7 y que esta cosa es divisible por 11. Y eso, dices, bueno, qué casualidad, pues será verdad. Pero no salía ninguna demostración fácil en ningún sitio de que fuera verdad, ¿no? También, cuando tienes números de no sé cuántas cifras, te tienes que dar cuenta, pues esto es divisible por 7, qué sé yo. ¿Y por qué con esto? Con 5, con 7 y con 11 y no con otros números? En caso que salían estas. Y eso lo logró demostrar, y lo demostró en estos artículos que he puesto aquí, demostraba estas cosas. Encontró bastantes más fórmulas que no logró demostrar. Por ejemplo, encontró esta fórmula, y donde phi de x es esta cosa, y a partir de estas fórmulas, que ya digo que él las encontró, pero no las logró probar, salían las congruencias que tenía antes. Estas fórmulas las probaron, pues, Darling, Mordell, Rademacher, Zuckerman, utilizando unas cosas que se llaman funciones modulares. Y hay demostraciones de estos tipos que ya no necesitan funciones modulares. Las funciones modulares, desde luego no voy a decir cómo son, y un momento. Y bueno, Colbert con su método encontró otras identidades de este tipo. Y muy recientemente, en el año 2000, pues Ken Ono ha encontrado congruencias módulo cualquier primo mayor o igual que 5. Antes teníamos congruencias módulo 5, módulo 7 y módulo 11. Pues Ken Ono este tiene nombre chino, pero está en Estados Unidos. Pues ya veis esta cosa que encontró el tipo que esto es siempre congruente con 0, módulo 13. Hay muchas más. Esta es la que tiene la expresión más bonita, las otras son más horrorosas todavía. Y bueno, pues esto era simplemente todo lo que os quería contar. Muchas gracias. ¿Preguntas?
anécdota esa que la matrícula también sobre partículas. ¿Sabes cuál es? Que ahí Sí, había un no, no tiene nada que ver número, con... no me acuerdo, sí. había un número y no se te decía que era... Sí. El 1729 es el menor número que se puede escribir de dos maneras distintas como suma de dos cubos. 10 al cubo más 7 al cubo y 12 al cubo más 1 al cubo. Esto era cuando Hardy había ido a ver a Ramanujan al hospital, ¿eh? Y bueno, pues no sé, por hablar, pues hay un taxi que tiene una matrícula muy fea, que dice, el 1729. Dice. Y yo digo, coño, ¿cómo dices que ese número es feo? Si ese es el número más pequeño que se puede poner de dos maneras distintas como suma de dos cubos. Vale, no sé, me gusta. Por la anécdota, ¿no? Pero yo no sé por qué se lo sabía de memoria antes. Había algún matemático que decía que, pues, que Ramanujan era amigo personal de cada entero, ¿no? Y bueno, esas cosas también se han dicho de otros. ¿Más preguntas? ¿Está en casa? ¿Manos quieren decir algo? Aquí no se ve nada, de esto. En la gaceta de la clase de matemáticas de este año hemos publicado 3 artículos de Raman. El tercero va a salir, que se quiera, va a salir, pero 3 días lo mandaré a la imprenta. Luis, ¿quieres decir algo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Hola, muy buena conferencia, Juan Luis. Me ha gustado. Oye, simplemente una pequeña cuestión, cada uno ya sabes que tira para lo suyo, pero que el número de particiones de un número natural se emplea para el cálculo de las condiciones de orden de un método Runge-Kutta. Ya. Pues no lo sabía. Pues si tú quieres sacar todos los árboles en relación con las diferenciales elementales de orden P más 1, pues tienes que calcular todas las particiones de P. Ajá. O sea que hay una relación que cuando dices, bueno, pues se aplica lo del Congreso de los Diputados, pues también se aplica la matemática aplicada. Eso pensé yo, digo, pero lo que pasa es que si lo pongo, creo que al periodista les hubiera interesado menos, que se utilizaba en el grupo de diputados, que en el Congreso de los Diputados. Posiblemente. Pero no lo sabía. Venga, pues, ya te lo pasaré. Sí, pásamelo. Si esto es que el sonido está allí. Sí, lo que pasa es que te veo la coronilla. Si yo por ella la tengo, que tengo pelo. ¿Más preguntas? Aquí. ¿Por aquí más preguntas? ¿No? Ignacio. Voy a ser un chivato con Víctor. Víctor se ha dado cuenta que no es 10 al cubo más 7 al cubo, Juan Luis. ¿Ah, no? 10 al cubo más 9 al cubo. Ah, bueno. Y esto igual se lo sabe Juan, que le gustan estas cosas. No está en Futurama. Está en Futurama. En Futurama es esto. Y aparece. Y a eso se les llaman los números del taxicab. Sí, exacto, eso sí, pero no es en el taxi, ¿no? Exacto. Pero en la serie esa Futurama no hay una nave o algo así. De hecho, numeran una nave con otro, creo que este siguiente, que también era bastante más largo. Y es muy interesante porque lo sacan en Futurama, justamente no este, sino el otro. Sí, hay más de eso, le llaman taxicab. El segundo Sí. taxicab, ¿no? Y de hecho hay la opción de generalizarlo, ¿no? Aquí es para la suma de dos números, pero también si hay 3 formas de escribirlos, o 4 formas. Claro, una vez que no se le ocurre una cosa, pues vamos a realizarlo, vamos a hacer 3 más. Exacto. Lo alucinante es que el tío, estando en el hospital, pues... Vale, a mí me ha pasado una anécdota ahora estando en el hospital, no yo, sino por uno que estaba haciendo un artículo. Estaba haciendo un artículo cuando la pandemia, pues unas cosas con fracciones continuas que estaba haciendo yo, que ya había publicado antes con un inglés unas cosas sobre ese tema, lo conozco solo de correo electrónico, y le escribí que una cosa que se nos había quedado que no habíamos sabido hacer
pues le dije, oye, esto me parece que de esta manera va a salir y no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, el caso es que el tío me contestó al instante y me dice, joder, es que estoy en el hospital, que me han operado de... La verdad que no lo entendía que me habían operado porque me escribía en inglés y yo no sabía hacer las cosas. Algo del intestino, no sé qué. Pero que le había interesado tanto y que estaba en el hospital en la cama echando cuentas. Y bueno, pues lo acabamos, escribimos 30 páginas casi y lo acabamos en un mes. Luego nos mandamos a la revista, nos contó la revista hace poco diciendo que cambiáramos dos cosas y las mandáramos otra vez. Las cosas que había que cambiar eran una bobada, en vez de poner n mayor, for all n, había que poner for all n mayor igual que 0 y alguna bobada similar que no costaba nada. Pero claro, el que había subido el archivo a la revista había sido él y yo no podía hacer nada porque tenía las claves. Yo le escribía, oye, ¿qué pasa? No sé qué tal estás, estás mal otra vez, no sé qué. Y no me contestaba. Yo digo, tío, pero... Total, que al final me contestó y había estado hasta 7 semanas en el hospital por complicaciones de no recuperación y tal. Y pues eso, igual que en el Ramanujan, pues que este tío en el hospital echando cuentas. Pero bueno, los temas no tenían nada que ver con Ramanujan, salvo que eran enteros. Y yo creo que este se va a recuperar, no le va a pasar como al pobre Ramanujan que no puede ser por culpa del abuelo de tu amigo, ya sabes. ¿Eso lo puedo contar o no? Eduardo trabaja con un inglés, que viene aquí... ¿Para la grabación? No. Tu amigo no lo va a escuchar. No, tampoco lo vamos a meter con él, ¿no? Es simplemente una broma, ¿no? Trabaja con un inglés que ha venido aquí de vez en cuando y él está muy orgulloso de que su abuelo era el médico de Ramanujan. Digo, coño, me ha curado. No sabemos si el médico cuando estuvo al final o el médico Uno que... Claro, no te digo. A mí me parece curioso que la diosa que le decía las cosas se llamase Shiva, ¿no? Bueno, el nombre me lo he inventado, yo no estoy seguro. Claro, que si te chivan la respuesta, no llega la fórmula. Igual la Shiva era la que salía alguna diosa, igual era la que se le decía a su madre si podía viajar o no podía viajar y esas cosas. Pero salían diosas en las que le explicaba qué cosas podía hacer y qué no podía hacer. A veces exactamente no me acuerdo cómo era. Pero sí, había una diosa y posiblemente era Shiva, pero igual me equivoco de nombre. Pero qué cabeza, ¿no? Durmiendo pensaba fórmulas. Que la diosa creen que es Namakiri. Y que también está muy bien la biografía del contable hindú. Aparte de la película que me deja. Seguro que, si me ha mirado, seguro que estaba aquí en vez de Shiva, porque yo desde luego el nombre lo he dicho así, como la primera que me sonaba. Eso queda mal, porque ahora lo graban y me dicen, no tiene puta idea de eso. ¿Alguna cosa más? Sí, es verdad, la película está muy bien, ¿eh? Si alguno no lo ha visto. Ahora estaría muy bien irnos a tomar una cerveza, pero ni queriendo, o sea, ni... Sí podemos ir, pero con la cola a su casa. Sí, pero como dice César, que o corremos o igual hasta nos denuncian, ¿eh? O sea que... Oye, pero tenemos un caso aquí de gerente diciendo que no somos aquí. Sí. A ver, ¿alguien ha dicho algo más? Espera, yo la recomiendo para mis alumnos matemáticos, hay que demostrar con rigor. Bueno, Dani. ¡Hola, Dani! Este está en la Universidad de Cantabria. Ah, sí. Tendrá que ser virtual, te dicen hola también. Luis dice que tendrá que ser virtual la cerveza. Sí, la cerveza también virtual. Hombre, igual en Zaragoza sí que pueden tomarse una cerveza, aquí no. En Logroño no. ¿Sí? Y tampoco podemos salir de aquí. No. Si no, nos íbamos a Villa Mediana. ¿No? Manuel, tú sí que puedes tomarte la cerveza, ¿no? Sí, no está abierto los bares. Qué suerte. Bueno, pues muchas gracias por venir. La siguiente, si es en noviembre, sí que va a ser online. O sea que
y la de diciembre esperemos que sea presencial, aunque sea en estas circunstancias, pero esperemos que sea presencial. ¿De acuerdo? Muchas gracias.